Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Crónica de la Iglesia, el espacio que dedicamos dentro de la selecta programación de este canal a la actualidad más inmediata de la diócesis primada en los últimos 7 días. Miren, hemos intentado con todas nuestras fuerzas evitar confeccionarles una entrega monotemática, pero ya verán que inevitablemente bastantes de los contenidos que les vamos a ofrecer tienen mucho que ver con la celebración de las séptimas jornadas de pastoral diocesana y con los mensajes que nos han dejado. Con todo, ya verán que más allá de la resaca de las jornadas, llevamos algunos otros contenidos con los que esperamos que, como siempre, todo sea de su agrado. Comenzamos. Y empezamos por el final. La Catedral Primada acogía el pasado domingo la misa de clausura con la que se ponía punto final a las 3 jornadas de reflexión que caracterizan a nuestro encuentro diocesano de pastoral. Como se trataba además de la fiesta del bautismo del Señor, se le ofrecía al señor arzobispo primado la ocasión propicia para recordar en su homilía las obligaciones que brotan de la identidad bautismal. Don Braulio además recordó que el bautismo nos hace familia e invitó a vivir esa familiaridad con la propia comunidad cristiana. Cristo nunca está sin su Iglesia. Con esta reflexión comenzaba la homilía en el domingo del bautismo del Señor el arzobispo de Toledo, quien destacaba que el sacramento del bautismo no es solo una palabra o algo espiritual, sino que implica también la materia, ya que formamos parte de la misma familia, tal y como se ha reflejado recientemente en las séptimas jornadas de pastoral. Cristo nunca está sin la Iglesia, sin la maternidad de la Iglesia. En el bautismo somos adoptados por el Padre Celestial, pero en esta familia, que Él constituye también una madre, la Madre Iglesia. Y claro, hemos visto en estas jornadas cómo es importante nuestro ser personal, intransferible, pero la necesidad que tenemos de pueblo, de iglesia, de madre. La Catedral Primada acogía este domingo, último de la Navidad, la celebración de la Santa Misa a la 1 del mediodía, en la que estuvieron presentes los participantes en las séptimas jornadas de pastoral. Así, de nuevo vemos cómo el cristianismo no es solo una realidad espiritual, individual, cada uno, permitidme la expresión a su bola, una simple decisión subjetiva, que a mí me gusta esto, que mi padre y mi madre fueron esto. No. Algo real, algo concreto, también incluso algo que podríamos llamar material. Por eso, hermanos, la familia de Dios se construye en la realidad concreta de la Iglesia. ¿Pero de qué Iglesia? ¿Dónde estás? Tu Iglesia parroquial, tu Iglesia diocesana, la Iglesia universal. Acompañado del ponente y obispo auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, don Braulio expresó que el bautismo es un don de Dios, pero que requiere de nuestra cooperación. En Jesucristo vemos que Dios viene a nuestro encuentro. En el bautismo cristiano, instituido por Cristo, no actuamos solo nosotros con el deseo de ser lavados, con la oración para obtener el perdón. En el bautismo actúa Dios mismo, actúa Jesús mediante el Espíritu Santo. Por eso el bautismo cristiano está presente en él, el fuego del Espíritu Santo. Es una manera de dirigirse al Espíritu Santo, no solo la paloma. En el bautismo cristiano, por tanto, Dios actúa y no solo nosotros. El prelado toledano concluyó su homilía destacando que la familia de Dios, de la que formamos parte por el bautismo, se construye en la realidad concreta de la Iglesia. Algo más de 700 personas participaron en la séptima cita pastoral del pasado fin de semana, lo que, unido a la acogida que vivieron las 6 ediciones anteriores, consolida estas jornadas como el encuentro por excelencia de comunión, de esfuerzos y de formación entre toda la Iglesia toledana. Así lo transmitió don Emilio Palomo en nombre de toda la Secretaría para el Plan Pastoral, al tiempo que daba las gracias a tantas instituciones, tantas personas y tantos esfuerzos que hacen posible sacar adelante estas iniciativas. 622 personas han participado en estas séptimas jornadas de pastoral de la diócesis, unas jornadas que han servido para renovar el compromiso de vivir la caridad en medio del mundo.
Lo que hace especial estos días son las personas, la comunión, el encuentro, el diálogo, el testimonio, la oración común. Después de estos 3 días, sin duda, el sentimiento que recogíamos esta mañana en los círculos de reflexión, en los pasillos, entre el frío también de estos días, es que el Señor hace nuevas las cosas precisamente por el amor, por la caridad. Es la caridad la que puso en camino a María, es la caridad la protagonista de la vida cristiana, desde el inicio en el bautismo hasta el final. Días de formación los que suponen las jornadas de pastoral, donde la Iglesia de la Archidiócesis de Toledo testimonia que Dios existe y que los cristianos participamos en la misión de la Iglesia. Y especiales gracias a las más de 600 personas que habéis participado y esos 50 niños que también han estado en las jornadas de Pastoral Junior. Finalmente, gracias, sobre todo y ante todo al Señor, a las personas que han ayudado desde el equipo de coordinación y a Santa María, que es ella la que nos ha entregado al Verbo hecho carne, la que nos ha puesto como primera discípula misionera en camino y a la que nos acompaña siempre en nuestra vida cristiana, especialmente en este curso pastoral, mirando hacia ella y siguiendo su ejemplo. Son unas jornadas que han servido para renovar el compromiso de vivir la caridad en medio del mundo. El plato fuerte de las jornadas de formación pastoral de este año eran las 3 ponencias que corrieron a cargo del obispo auxiliar de Valladolid y actual secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Javier Argüello García. La primera, la del sábado en la mañana, llevaba por título Una sociedad que busca el amor y la verdad, luces y sombras, en la que, al tiempo que ofrecía un acertado diagnóstico del momento presente, el auxiliar recalcaba nuestra vocación a ser una iglesia de propuestas que acoge a todos con diálogo y cercanía. Tras el rezo de laudes el sábado 12 de enero a las 10 de la mañana comenzaba la primera de las ponencias de las 7ª jornadas de pastoral, que han tenido como lema la Iglesia y la familia como fuentes de la caridad. Hemos pasado de una sociedad en la que era virtualmente imposible no creer en Dios a una en la que para el creyente más devoto el creer es solo una posibilidad humana entre tantas, el nacimiento de un humanismo exclusivo al que ya se refería Pablo VI, también santo de la Iglesia, en Populorum Progressio, en el que ha llegado a ser concebible el eclipse de todos los fines que trascienden el bienestar terreno de la humanidad, humanismo exclusivo, que elimina toda posibilidad de una consideración ingenua de la fe religiosa y abre el campo a una pluralidad de opciones. En la primera conferencia de las 7ª jornadas de pastoral, el obispo auxiliar de Valladolid anunció que el mensaje central que hemos de comunicar hoy es que Dios existe y que nuestro principal adversario es el ateísmo y las diversas formas en las que se manifiesta hoy. El ateísmo libertino, que es algo del siglo XVIII y era propio de aristócratas, parece desaparecer y es reemplazado por el ateísmo mesiánico en el siglo XIX, especialmente por lo que el marxismo significa, y no digamos nada en el siglo XX. Es el ateísmo de las revoluciones, el ateísmo mesiánico, que piensan que se puede construir el reino, el cielo en la tierra, un mesianismo secularizado. Siempre se dice que el marxismo tiene una inspiración judio-cristiana y que de alguna forma las categorías de transformación del mundo que los marxistas reivindican tienen que ver con sustituir el reino por la sociedad sin clases y por sustituir lo que significa la presencia de Dios, el Evangelio, la fraternidad universal, el reino, por su propia jerga. En su primera intervención, el obispo auxiliar de Valladolid reconoció cuáles son las luces y las sombras de nuestra sociedad, una sociedad que busca el amor y la verdad. En su segunda ponencia, un discurso antropológico que llevaba por título Llamados a vivir la vocación al amor, el designio de Dios sobre el hombre, Monseñor Argüello aseguraba que la crisis de nuestro tiempo es eminentemente religiosa, que pide a gritos un anuncio encarnado del amor de Dios.
por lo que se precisa una respuesta que ponga en juego todas las potencialidades del humano. El prelado daba razones por las que la Iglesia puede ofrecer la propuesta de una antropología adecuada a la experiencia humana. Llamados a vivir la vocación al amor, el designio de Dios sobre el hombre. Ese es el título de la segunda conferencia que ofreció el secretario general de la Conferencia Episcopal Española en las 7ª Jornadas de Pastoral. Nuestros contemporáneos, nuestros hermanos, los hombres y mujeres de hoy, precisan recibir una propuesta integral, con capacidad de regenerar lo mejor que el Creador ha depositado en cada uno. Esta propuesta es un evangelio, ya que es la adecuada a lo que el corazón desea. Una respuesta que sea una propuesta. Desde ahí lo que yo quiero plantear esta tarde es si de alguna forma los desafíos, no solamente para la evangelización, sino para ser ciudadanos, hombres y mujeres en el tiempo de hoy, podrían venir marcados por un doble eje. En esta segunda intervención, Monseñor Luis Argüello explicó que la crisis de nuestro tiempo es ante todo religiosa y pide un anuncio encarnado del amor de Dios. Esta propuesta ha sido formulada de nuevo por el Papa Francisco en el último texto de la doctrina social de la Iglesia, Laudato Si, con su lado ecológico, con su lado social, con el antropológico y el teologal, los 4 lados de la propuesta de una ecología humana integral, un despliegue de la antropología en el que lo biológico, lo personal, no podemos separarlo de nuestra comprensión de la sociedad y de su organización y de nuestra comprensión de la tierra como hogar de la familia que el Señor nos ha dado. Veni Lumen Cordium. Bastantes de los últimos proyectos que hemos visto nacer en nuestra archidiócesis de un tiempo a esta parte tuvieron como germen las experiencias extradiocesanas que se van compartiendo en jornadas como las que hemos vivido estos días atrás. El carisma de las misioneras de la caridad, la Fundación Luz Casanova de ayuda a la mujer, el movimiento Courage para el acompañamiento y la acogida cristiana de refugiados en Siria han sido los que en esta ocasión han iluminado nuestras iniciativas y esfuerzos pastorales. La caridad ha sido el eje central de las 7ª Jornadas de Pastoral que se han celebrado este fin de semana. Y si la caridad estaba muy presente en la tarde del viernes con la presentación de diferentes proyectos e iniciativas propios de nuestra diócesis en las experiencias diocesanas, el sábado por la tarde la caridad se hacía presente a través de 4 nuevas experiencias que, venidas de muy lejos, reflejaban una vez más que la Iglesia, como familia de familias, es fuente de caridad. Una de estas experiencias nos llegaba desde Estados Unidos, Courage, el apostolado de la Iglesia Católica que acoge a las personas que sienten atracción hacia el mismo sexo. Es una realidad de acogida, de poder entender esta realidad humana que está muy en boga ahora y dar una esperanza sobre todo de que la Iglesia acoge a estas personas para alcanzar un camino de santidad, para que puedan encontrar esta reconciliación consigo mismos, con Dios, con su familia, con sus seres queridos. Y se ha sido de una forma muy sencilla, a través de 5 metas, que es vivir la castidad, el servicio, una fraternidad, una amistad y un testimonio. La acogida cristiana de los refugiados fue el tema que abordó la madre Agnes Marián de la Croix en la parroquia de San Julián en la experiencia extradiocesana que presentó el Secretariado de Migraciones y Cáritas. Vengo a compartir esa experiencia de hacer volver a refugiados del Líbano a Siria y que esa iniciativa era perfectamente hecha y ha dado frutos muy logrados. Y decir que el primer derecho de la persona humana es de vivir en paz, sin que nadie eche el jaleo alrededor de ella en su país de origen. Por su parte, la Delegación de Adolescencia y Juventud de la Archidiócesis puso el acento en el carisma de las misioneras de la caridad como experiencia y voluntariado en Calcuta con los más jóvenes. Básicamente lo que vamos a hablar es sobre el carisma de las misioneras de la caridad, conocidas como hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, de su carisma hoy día, cómo lo llevan a cabo
y de la experiencia de colaboración con ellas de voluntariado en Calcuta. Desde hace ya pues muchos años venimos organizando peregrinaciones a Calcuta con este fin de colaborar con las hermanas y de encontrarnos con el Señor. Por eso son peregrinaciones, no es en sí un voluntariado, sin más, sino una peregrinación, para que a través del trabajo con las hermanas, pues cada uno se pueda encontrar con el Señor. Rompe tu silencio es uno de los proyectos nuevos que ha presentado Cáritas Diocesana en este curso pastoral, programa por el cual se ofrece una ayuda integral y un acompañamiento espiritual a las mujeres que han sufrido o sufren algún tipo de violencia. Se inspiraron en Fundación Luz Casanova, que también se hizo presente en las experiencias extradiocesanas. Y es que fundada en el año 2007, sus líneas de trabajo en la actualidad son la inclusión social para las personas sin hogar y la igualdad de oportunidades para las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. La mañana del domingo tuvo lugar la tercera de las intervenciones de Monseñor Argüello sobre la caridad, fuente de la vida, retos actuales para la Iglesia. En un mundo donde parece prevalecer la búsqueda del propio interés, es necesario que cada uno de los cristianos y de las instituciones eclesiales redescubran en la caridad la fuerza motriz de un auténtico desarrollo y de la realización de una sociedad más justa y más fraterna. La caridad es un valor más noble que la justicia porque la incluye y la perfecciona. La caridad como fuente de la vida y los retos que plantea a la Iglesia de hoy. Ese es el tema de la tercera conferencia que ofreció Monseñor Luis Argüello en la mañana del pasado domingo en las 7ª jornadas de pastoral. Porque es una caridad que va más allá de los límites de la razón secular y del sentimentalismo. Es una propuesta, una forma de amar a la que se refiere el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, la carta sobre la santidad, en la que nos propone vivir a contracorriente, desde las bienaventuranzas, desde el juicio de las naciones, una forma de amar que de manera iconográfica, podríamos decir, se nos manifiesta y propone, por ejemplo, en Jesús, cuando aparece como el buen samaritano. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española advirtió que la caridad va más allá de los límites de la razón secular y del sentimentalismo. Solo a través de hombres que hayan sido tocados por Dios, Dios puede volver a entrar entre los hombres. Necesitamos hombres como Benito de Nursia, quien en un tiempo de disipación y decadencia penetró en la soledad más profunda, logrando después de todas las purificaciones que tuvo que sufrir, alzarse hasta la luz, regresar y fundar Montecassino, la ciudad sobre el monte que con tantas ruinas reunió las fuerzas de las que se formó un mundo nuevo. Veni lumen cordium. Las jornadas de pastoral todos los años nos permiten conocer distintas realidades de fuera de la diócesis. Es un motivo para tener una visión muy amplia de la comunión y de cómo la Iglesia trata de atender distintas necesidades o trata de ver cómo acompaña a distintas personas en distintas situaciones a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo. Y las jornadas pastorales de este año nos han permitido conocer de primera mano una realidad de la que habíamos oído, teníamos algún conocimiento, pero hemos tenido oportunidad de conocer a gente que forma parte de ella y que nos pueden informar de primera mano cómo acompañar a personas en distintas situaciones de necesidad. Se trata de una asociación, o de un apostolado, mejor dicho, que se llama Courage, que surgió en Estados Unidos. Tenemos el privilegio de contar con la presencia de don Víctor de Luna, que es capellán de Courage en Italia, en concreto en Roma. Don Víctor, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Qué es Courage? ¿Cómo definiría usted qué es Courage? ¿Un apostolado, un movimiento o qué es? Es un apostolado y justamente su nombre es de valentía, de la decisión de cambiar de vida, que esto es muy importante. Apostolado porque nos apegamos a lo que es el magisterio de la Iglesia, a lo que dice el catecismo, a lo que realmente pide la Iglesia, el alcanzar la santidad, como para cualquier cristiano, cualquiera de nosotros, viene esa exigencia de alcanzar la santidad y la felicidad terrena
y justamente Courage ofrece este camino de reconciliación, de encuentro consigo mismo en la vivencia que están teniendo. Antes ya anticipaba que esto surge en Estados Unidos, en concreto en la ciudad de Nueva York. ¿En qué momento surge? ¿Por qué? ¿Y de mano de quién? Surge en el año 1980 por medio del padre John Harvey, que es quien da inicio a estos grupos. En estos años hay que recordar que surge toda la epidemia del SIDA. Se encuentran con grupos de mucha promiscuidad. Es cuando surge esta necesidad de acoger a todas estas personas. Hay que considerar de que hay quienes buscan una ayuda, una salida, un punto de apoyo, quien los pueda acoger, sea en ese momento dentro de su enfermedad o antes de llegar a este momento. Desde el comienzo, desde aquel lejano 1980, Courage ya tiene las 4 líneas de acción que vosotros aseguráis que vivís en este momento: la de aconsejar sacerdotes, favorecer la formación de grupos, difundir la doctrina de la Iglesia y brindar charlas. ¿Desde el comienzo surge o al principio surge simplemente como grupos de acompañamiento? Viene como grupos de acompañamiento, pero siempre con esta visión de poder ofrecer esa posibilidad a más grupos. Una forma de crecer pues, es a través de los capellanes, a través de los sacerdotes. En la medida en que los sacerdotes se van formando para acompañar a estos grupos, los sacerdotes van formando también a laicos. Y estos laicos se va haciendo la cadena, ¿no? Van acompañando a otras personas. ¿En qué consiste la vida ordinaria de un grupo de Courage? ¿Es un grupo de gente que se reúne? Es un grupo que se reúne, puede ser una vez a la semana, cada 15 días. Según el grupo como está constituido, puede variar la frecuencia. Pero es un grupo que se reúne, se respeta el anonimato, que esto es muy importante, la confidencialidad del grupo se respeta, cada uno tiene su trabajo ordinario, su vida particular. Puede ser o no puede ser que la familia lo sepa, que está participando de este grupo. Entonces también eso hay que saberlo respetar. Dentro del acompañamiento, pues siempre está el fomentar lo que es la vida de castidad. Y para fomentar esta vida de castidad viene también la segunda meta, que es el servicio. Para poder hacer servicio implica llevar una vida de oración, implica llevar una vida sacramental, dirección espiritual, todo este acompañamiento, tratar de motivarles a que también ellos puedan sentirse útiles a la sociedad, ejercer una pastoral, ejercer un servicio que puede estar al alcance de ellos. Se fomenta mucho lo que es la fraternidad entre ellos, que es muy importante el que se respeten realmente como hermanos. Luego viene la amistad, que también se hacen grupos de amistad muy sinceros, muy abiertos, en donde puede haber excursiones, donde puede haber campamentos de verano, donde puede haber compartir como amigos. De decir, yo como hombre puedo tener como amigo otro hombre que me acoge, que me respeta, o como mujer, otra amiga mujer que me acoge, que me respeta, y estamos caminando juntos. Y luego viene el testimonio, dar testimonio de esto que yo estoy viviendo, sea en mi familia, sea en la sociedad, sea en mi trabajo. O sea, que básicamente pretende el fin primero, lo primero que ofrecéis, y que es el fin último, es tratar de vivir todo esto en castidad, ¿verdad? En castidad. Y para la castidad, pues las herramientas tradicionales de la vida cristiana: oración, sacramentos, sí, lectura espiritual, tener un confesor. ¿Cuál es el papel del capellán en todo esto? ¿O hay un doble papel? Uno es el capellán y otro es el monitor. ¿Existen monitores en Courage y además capellanes? El capellán puede tener también la figura de monitor que organiza, que propone, que va haciendo, pero puede valerse de uno de los laicos que ya están bastante más integrados con el apostolado y le puede ayudar de auxilio al capellán. Depende mucho del número de grupos, del número de personas que constituyan el grupo. Pero sí es muy importante motivarles a que ellos mismos vayan proponiendo las actividades que se van suscitando.
El capellán, por ejemplo, sí se pone a disposición para confesión, para dirección espiritual, organiza retiros, Claro. las charlas de cada mes, la reflexión evangélica o el estar acompañando, estar entregando material que les pueda ayudar para una reflexión personal. Que eso es muy importante, en la castidad, la vida de oración o la reconciliación con Dios, porque no se ven ellos presionados a decir, si entro a este grupo, tengo que cambiar mi orientación. No, se busca que sea santo. Ya lo demás, Dios sabrá, ¿no? Para cada uno. ¿Por qué? Algunas preguntas en torno a cómo vosotros exponéis el acompañamiento o cómo vosotros habláis de vosotros mismos o de los varones o mujeres que acompañáis. ¿Por qué os esforzáis tanto en hablar de AMS, de gente con atracción por el mismo sexo, y no utilizáis otras fórmulas de definición que parecen más consagradas, como gay o ¿por qué utilizáis siempre AMS? Porque yo creo que es más de acuerdo a la dignidad de la persona. Es un hombre y una mujer. Un hombre que tiene atracción por su mismo sexo o una mujer que tiene atracción por el mismo sexo, para evitar otro tipo de etiquetas o de términos que de una u otra manera se van fraguando en el tiempo, o que han sido posteriores o que son de épocas modernas. Sí. Entonces, es un hombre constituido en todos los sentidos, una mujer constituida en todos los sentidos, pero que tiene esta atracción por su mismo sexo. Y es por eso que también ayuda a que ellos se reconozcan con esa dignidad de hijos de Dios. Inmediatamente uno percibe que también lo utilizáis como para poner distancia con esta especie de declaración dogmática del lobby LGTBI, ¿no? O sea, para poner como cierta... como para distanciaros un poco de todo esto. ¿Es así o...? Más que nada porque como no somos un movimiento social, ni cultural, ni político, ni de proselitismo, sino que es es un apostolado de la Iglesia Católica. No me gustaría tanto decir como para defendernos, como para poner distancia, porque estamos abiertos a acoger a quien toque la puerta. Sí. Quien venga con un sincero corazón y un deseo de querer ser ayudado, estamos dispuestos a acogerles y ayudarles. Inmediatamente, poco después de cuando uno se acerca a vuestra web institucional o a vuestros folletos informativos y uno ve AMS, gente con atracción por el mismo sexo, vosotros habláis inmediatamente de aceptación. Y aceptación igual en castellano tiene esta especie de contenido como de resignación, ¿no? Como de algo pesado. ¿A qué os referís vosotros cuando habláis de aceptación? Cuando habláis de que la gente tiene que aceptarse, cuando habláis de aceptación, ¿a qué os referís? Es decir, aceptar mi condición de hijo de Dios, aceptar que soy hombre, aceptar que soy mujer, que Dios me ha hecho a imagen y semejanza suya y que a partir de ahí empieza la reconciliación con Dios, conmigo mismo, con mi familia, con quien creo yo que me ha hecho daño o que he llegado a este punto, ¿no? O algún otro aspecto de su vida. Siempre habrá cierto misterio que acompaña a esto, que hay que saber respetar. Entonces el saber aceptar es decir, acepto que estoy en esta condición, acepto que tengo esta atracción, pero también acepto que Dios me ha hecho hombre o me ha hecho mujer y tengo esta oportunidad. Entonces, más que nada, el fondo de decir aceptarse es ayudarles a realmente aceptar la situación en que están y que pueden estar bien con Dios nuestro Señor. Me alegra oírle hablar de la parte misteriosa que tiene todo esto, sí. Porque yo, sin haberme acercado demasiado al tema y con una formación pues muy limitada acerca de todo este acompañamiento, siempre he tenido la impresión, bueno, hay mucho de misterioso, ¿no? En por qué Dios, cómo Dios está detrás de esto, o cómo se cumple la voluntad de Dios detrás de todas estas situaciones, que es algo que vosotros también valoráis. Yo creo que también es importante ayudarles en dirección espiritual, en la reflexión personal. Como tú dices, todos tenemos un espacio de misterio, un espacio que nos es difícil conocer. Pero en la medida en que uno va profundizando en su vida, que se va reconociendo delante de Dios,
que va iluminando su vida o su existencia a la luz de la fe, de la esperanza, del amor, este espacio de desconocimiento, de misterio, se puede ir reduciendo. Y ahí es cuando poco a poco se va rompiendo este misterio o se va alcanzando este conocimiento de sí mismo. Y más allá de la delicadeza con la que os desenvolvéis cuando tratéis de explicar todo esto, sí que habláis de algo que a los que estamos familiarizados igual con la doctrina moral no nos asusta tanto, pero al oyente medio igual sí, cuando habléis de relaciones desordenadas, que es algo a lo que no tenemos hecho el oído, precisamente porque yo creo que se nos han vendido muy bien todos estos dogmas posmodernos y parece que nada es completamente desordenado. ¿A qué os referís vosotros cuando habléis de relaciones desordenadas? ¿Por qué el desorden? Sí, se escucha un poco fuerte la palabra, pero no quiero que se le dé el tono negativo. Más bien decir desordenada, porque una relación entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, no van encaminadas a un fin por lo cual Dios nuestro Señor ha hecho esa unión entre un hombre y una mujer, que es generar vida. Entonces, al momento en que se rompe ese fin esponsal, viene, por decir, el desorden. La sexualidad viene ejercida de una forma que no está ordenada a un fin por la cual Dios la ha puesto, que es el fin esponsal de procreación, ¿no? Cuando se rompe el doble eje unitivo procreativo, ¿verdad? Pues entonces todo eso, bien. Y hay otro elemento del que habláis, que es algo de lo que no... Igual hubo un tiempo en el que en la vida cristiana se habló mucho de reparación, ¿no? De oración reparadora, se habló de reparación y hoy tampoco tenemos el oído muy puesto en lo que significa reparación. Y a la gente puede que le suene a otras cosas. Cuando habléis vosotros de reparación, ¿a qué os referís? ¿A tratar de restaurar algo que está roto? ¿A qué os referís por reparar? Más que nada, a contemplar el pasado de una forma más reconciliadora, de decir, el pasado yo no lo puedo ya cambiar, pero mi actitud ante el pasado sí. Entonces, es iniciar en el punto donde estoy ahora. Todo lo que he vivido, todo lo que he sufrido, mi actitud ante todo eso lo puedo cambiar. Y puedo cambiar lo que tengo en este momento, del presente hacia el futuro. No voy a estar constantemente volviendo la mirada al pasado para hacerme daño. No es tanto a terapia reparativa, porque no ofrecemos terapias, no es un grupo de debate, ni mucho menos, no. Es más bien ese sentido espiritual de reconciliación, de dejar cicatrizar heridas. Me alegro que se adelante ahí, porque probablemente antes que vosotros en España ya tuvimos eco de todo esto que habla de la terapia reparadora, ¿no? Yo no sé si tanto de la costa oeste como de la costa este, sino de la costa oeste, de California, de San Francisco, por ahí, de terapias reparadoras. Y vosotros no ofrecéis terapia, ni pretendéis esa especie de reparación. ¿Qué tenéis que vosotros que ver? ¿Tenéis algo que ver con esto de la terapia reparadora? No. ¿Cómo valoráis todo esto? No, porque como es un apostolado, no prescribe tratamiento, no ejerce un proselitismo, no es un espacio para debatir, no es un espacio para manifestarse públicamente, no, es algo más interno. Nosotros, por ejemplo, a nivel de dirección espiritual, es dirección espiritual como lo enseña la Iglesia. Otra cosa es, si dentro de la dirección espiritual, en el trato con las personas, se detecta que hay otro tipo de circunstancias por las cuales es aconsejable un acompañamiento terapéutico, entonces ahí sí ya podemos recomendar o decir, me parece que te puede ayudar este psicólogo, esta psicóloga, pero que tengan un respeto de la antropología cristiana, que también es importante. Hay quienes pueden llegar con un trastorno obsesivo-compulsivo, pueden llegar con algún tipo de depresión, pueden llegar con algún otro tipo de dificultad,
con un mecanismo psicológico. Sí. Entonces, por eso es muy importante tomar uno por uno, que es único, es irrepetible en su existencia, es único e irrepetible el camino por el cual llegaron a donde han llegado. Cada vida hay que respetarla y tiene esa dignidad. Entonces, no podemos clasificar a todos y meterlos en una misma bolsa, por decir, sino que cada uno es individual. Habrá quienes necesitan apoyo psicológico, habrá quienes no lo necesiten. Que yo creo que ha sido uno de los errores de todo esto, ¿no? Pensar que esto siempre es así. Este fenómeno siempre es así. Sí, no. Y lo que dices tú, pues persona a persona, cada persona... Y volvemos a lo de antes, ¿no? Es un poco misterioso cómo Dios hace su historia en personas en concreto. Y bueno, pues hay mucho de todo esto. Y finalmente, por acabar con este bloque, sí que he tenido conocimiento de que hay un fenómeno que llaman las asociaciones SGAY, ¿no? Que son este tipo de asociaciones que pretenden sacar a la gente de los comportamientos homosexuales o de la homosexualidad. ¿Vosotros os identificáis dentro de esa especie de colectivo, de asociaciones o de fundaciones SGAY? No, de ninguna manera. Sí hemos recibido, tengo la experiencia de recibir gente que ha participado en ese tipo de asociaciones, pero que solas, buscando una ayuda, llegan a nosotros. No es porque nos dediquemos a traer este tipo de personas o a sacarlas de este ambiente. Yo creo que la persona misma toma conciencia y pide ayuda, solicita nuestra ayuda. Bueno, y para familiares y amigos, yo desde mi experiencia en la parroquia Santa Teresa, sí que, bueno, pues a partir de llegar a la parroquia sí que he conocido el grupo de Alcohólicos Anónimos que se reúnen ahí en los salones parroquiales, que son gente muy ejemplar, por otra parte, en su compromiso me refiero, gente con una tenacidad y con una fidelidad tremenda. Y he visto que paralelamente se han ido creando grupos de familiares. ¿Vosotros tenéis alguna manera de, al tiempo que acompañáis a gente, acompañar a su familia o alguna manera de...? Sí, es Encourage, que se encarga de atender a las familias, sea los padres de familia, como los amigos o familiares o gente cercana a ellos. Sobre todo los padres de familia, que es muy importante, quitar ese sentimiento de culpa. A veces llevan una cruz muy pesada de creer que son ellos los culpables por lo que su hijo está pasando, su hija está padeciendo. No somos nadie para juzgar, entonces lo importante es quitarles esa responsabilidad o ese cargo, más bien acompañarles. No es el lugar para hacerles sentir mal o cuestionarles, no, es para acompañarles, para hacerles entender un poco desde otra perspectiva esta problemática y que los sepan acompañar, que los sepan acoger. Así como la Iglesia los acoge, es madre y maestra, igualmente los padres de familia. Y bueno, un poco al hilo de lo que te estaba comentando, o le estaba comentando, sí que veo cierto paralelismo con el itinerario que siguen Alcohólicos Anónimos. ¿Ha habido algún tipo de influencia entre Alcohólicos Anónimos y Courage o Encourage? Sí, totalmente. Sí, porque desde los inicios se reconoció que a través de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos se puede también aplicar a esta problemática de atracción por el mismo sexo. Existen los 12 pasos, obviamente que adaptado a esta problemática, pero sí se usa también la metodología. ¿Qué tipo de...? Hablamos de Courage, que surge en el año 80. ¿Este acompañamiento de familiares, a partir de qué año se tiene la intuición de que se pueden acompañar a familiares al tiempo que se acompañan? La fecha exacta no te la sabría decir, pero sería muy en los inicios de... También en los inicios. Sí. ¿Ha pasado ya algún tiempo? ¿Qué implantación tiene este acompañamiento afectivo de personas? ¿Qué implantación tiene en todo el mundo? Ahora mismo, ¿qué hay en Hispanoamérica sobre todo? Está en México, está en Colombia, está en Brasil, está en Ecuador, Costa Rica, luego estamos en Italia, iniciando en Francia y esperemos que en España.
¿Desde cuándo? Tú eres el capellán en Roma, eres capellán de... Sí. ¿Desde cuándo en Roma? ¿Desde cuándo en Europa? Poco más o 4 menos. años y medio. Ah, Y en total 10 años aproximadamente o más acompañan a este tipo de personas. En este tiempo que llevas implicado íntimamente en todo esto, ¿habéis vivido algún tipo de incomprensión? ¿Cómo vivís? No es fácil entender vuestra manera de acompañar, tal y como decía anteriormente. Creo que pues todos nos vamos contaminando un poco de estos dogmas LGTBI, que parece que son inamovibles y que si chocas contra ellos o niegas los dogmas quedas apartado socialmente. ¿Cómo habéis vivido vosotros esto? ¿Habéis vivido incomprensión, algún modo de persecución? ¿Cómo lo habéis vivido? Más que persecución, yo creo que se percibe cierto temor, al menos desde mi punto de vista, cierto temor, sea de laicos, sea de sacerdotes, de acompañar a estas personas. Sí. Existe cierto tabú, cierto temor, cierto misterio por falta de conocimiento, por falta de acercamiento a esta realidad, que es muy dolorosa, que son llagas que a veces todos queremos huir para no curar o no ver, pero son personas muy sensibles que necesitan mucha ayuda pastoral, mucha comprensión, mucha misericordia, y yo creo que sería el punto más importante, que efectivamente haya sacerdotes que quieran acompañar a estas personas, que estén abiertos a formarse para ser capellanes de estas personas. O sea que lo primero pasa por la formación de los propios sacerdotes, Sí. ¿no? Que es la mejor manera de derribar los miedos. Justo, Y que conozcan el tema. que conocer el tema, más allá del conocimiento que tenemos, de ese conocimiento moral un poco elemental, Sí. un conocimiento un poco más profundo, que tiene también sus herramientas de psicología, como decía Sí. antes, y también que los laicos se formen un poquito más, ¿no? Los laicos comprometidos. Muy bien, pues le agradecemos su presencia aquí Gracias. en Toledo. Tal y como dice, tienen expectativas de que en España también surja algo de esto, ¿verdad? Que sea testimonio Sí. en la Iglesia española de que esto existe y de alguna manera... Muy bien, don Víctor, todo lo que querramos saber aquí en España tenemos que remitirnos a un poco el delegado en Europa, que viene siendo usted. Sí, y también a través de la diócesis de aquí de Toledo, Ajá. que tienen ya nuestros datos y nos pueden contactar. Y tienen también una página web institucional que... Sí. ¿Cuál es? Si me lo... Courage. Courage. Pueden poner Courage Latino, Sí. que es la que está en español. Efectivamente. Y ahí explica todo y vienen folletos informativos. Muy bien, don Víctor, pues muchísimas gracias por haber estado Gracias con a ti. nosotros. Y enhorabuena por todos estos esfuerzos. Gracias, muy amables. Que Dios les bendiga. Estas séptimas jornadas han respondido, tal y como manifiestan los organizadores, a todas las expectativas de participación de público, con casi 700 adultos en las conferencias y en el resto de las actividades. Al que hay que unir, como no, el centenar de niños y niñas que han participado en las jornadas de Pastoral Junior, que, como en años anteriores, estuvieron organizadas por la Delegación Diocesana de Ocio y Tiempo Libre, y que reunieron a los pequeños cuyos padres estaban participando en el encuentro. Érase una vez. ¿Les suena? Así comienzan muchos de los cuentos populares conocidos por todos, y así comenzó la pasada edición de las Jornadas de Pastoral Junior, que se celebraron el sábado 12 de enero en las salas del Centro de Apostolado Seglar. A pesar de trabajar con la fantasía y magia de muchas de estas historias, el objetivo de esta actividad un año más estaba en sintonía con el 7º programa anual del Plan Pastoral Diocesano. Y a través de los cuentos hemos querido que los niños aprendan sobre todo sobre la caridad y sobre la Eucaristía. Ambos dos temas es lo que hemos tratado. Más de 50 niños participaron en los distintos talleres de esta edición de las Jornadas de Pastoral Junior que coordinaron los voluntarios del Secretariado de Ocio, Tiempo Libre y Campamentos. Las enseñanzas y moralejas de 4 cuentos tradicionales les ayudaron a descubrir que la Eucaristía es la verdadera fuente de la caridad. Hemos escogido 4 cuentos con moraleja, a través de los cuales pues llevar a los niños, conducir a los niños al tema que nosotros queríamos explicarles. El primero, que es el de las habichuelas mágicas, para explicar que los regalos nos llegan desde el cielo y así poder trabajar la Eucaristía.
El segundo, los músicos de Bremen, para así trabajar el tema de la alabanza a través de la música, a través de esos 4 músicos. El tercero, Pinocho, para explicar el pecado y la reparación, la mentira y la reparación. Y el cuarto, los 3 cerditos, para explicar el tema de la caridad y cómo juntos ayudándonos pues podemos ser mejores. Esta ha sido la tercera vez que se han celebrado las jornadas de Pastoral Junior para facilitar el acceso y la participación de muchas familias en las jornadas de Pastoral. Toda una experiencia para los niños que un año más ha tenido un bonito final, donde no sabemos si perdices fue lo que comieron, pero sí podemos asegurar que fueron muy, muy felices. Durante la audiencia general del pasado miércoles en el aula Pablo VI, el Papa Francisco recordó que Dios nos busca aunque nosotros no le busquemos. Dios nos ama aunque nosotros nos hayamos olvidado de él. El Santo Padre continuó con sus catequesis sobre la oración del Padre Nuestro, que se centró en la palabra Padre, y animó a llamar a Dios Papá y a tener un corazón de niño. No se trata solo de usar la figura del Padre para dar el misterio de Dios, se trata de tener el mundo de Jesús en el propio corazón. Queridos hermanos y hermanas, seguimos con la catequesis sobre el Padre Nuestro y lo hacemos observando que esta oración se centra en la palabra Abba, Padre. Esta expresión es tan importante para los cristianos que se ha conservado en su propia original, escuchando en ella la misma voz de Jesús. San Pablo nos dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar Abba, Padre. El cristiano que ha conocido a Dios y ha escuchado su palabra no lo considera como un tirano al que debe temer, sino que siente confianza y afecto hacia Él, como un niño en los brazos de su papá. La parábola del Padre Misericordioso nos enseña el sentido de la palabra Abba a través de los sentimientos del Hijo pródigo. La actitud de la figura del Padre de esa parábola que abraza al Hijo después de haberlo esperado por mucho tiempo, nos recuerda el espíritu de la Madre que sigue amando y perdonando a los hijos aunque no lo merezcan. Para un cristiano, rezar es decir simplemente Abba. En cualquier momento de nuestra vida podemos encontrar la fuerza y la alegría del corazón dirigiéndonos con confianza a nuestro Padre. Nuevos ateos es el título del escrito del arzobispo don Broilo Rodríguez en esta semana. Con este breve texto pastoral, el prelado sale al paso y aborda someramente este fenómeno de rango intelectual tan de nuestros días que ha venido en llamarse nuevo ateísmo. Al final no deja de ser sino un eufemismo con el que desempolvar las viejas ideas de siempre, eso sí, con una acogida y un alcance mediático desconocidos hasta no hace mucho tiempo. Un fenómeno que nos va a merecer atención y todo el rigor intelectual posible. Esta semana el señor arzobispo de Toledo reflexiona en Padre Nuestro sobre la teoría del consuelo que explicaría el por qué hoy creen en Dios muchos cristianos. Hombres y mujeres que según esta idea encuentran consuelo en su fe como niños ingenuos. Según esta corriente de pensamiento, mejor es la fe que da tranquilidad que la racionalidad que da preocupaciones. La conclusión de esta idea sería que la fe, por tanto, nos sirve para la vida, para esta vida, y que no sería más que una tradición ingenua que poco a poco se desprende cuando los cristianos se hacen adultos. Los que asumen esta teoría serían los nuevos ateos, según el prelado toledano, que advierte de que debemos darnos razones para creer, no por lo que piensen los demás, sino por nosotros mismos. La teoría del consuelo fracasa, aunque el consuelo es innegablemente atractivo, ante la lectura del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Don Braulio Rodríguez indica en su escrito semanal que las personas que viven fuera del universo judeo-cristiano pueden decidir lo que quieran sobre cualquiera de los asuntos más personales, mientras que los creyentes, si son coherentes con la fe que profesan, mantienen una serie de prácticas y cumplen con los mandamientos, santificando así las fiestas, por ejemplo. Con lo cual, la teoría del consuelo nos sirve como razón principal de la fe de miles de hombres y mujeres. Por último, el señor arzobispo de Toledo anuncia que los mártires de la antigüedad de ayer y de hoy no tomaron su cruz porque esa carga les hiciera sentir bien, tampoco como premio de consolación, y concluye que hay algo, y mucho más profundo, que explicaría las razones de su entrega total. Al menos una vez al año se invita a todos los cristianos a evocar la oración de Jesús, para que todos sean uno y el mundo crea. Los cristianos de este modo nos reunimos durante 7 días para rezar por nuestra unidad. Nuestra archidiócesis, junto a otras diócesis, congregaciones y parroquias de todo el mundo, se siente invitada a celebrar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Una cita que va del 18 al 25 de enero, entre la fiesta de la confesión de San Pedro y la de la conversión de San Pablo. El 18 de enero la Iglesia celebra la fiesta de la Confesión de San Pedro y con ello el inicio del octavario de oración por la unidad de los cristianos, semana que finaliza el 25 de ese mismo mes coincidiendo con la solemnidad de la Conversión de San Pablo. El objetivo un año más es que juntos recemos por la unidad plena y visible de la Iglesia. En esos 8 días los cristianos de todo el mundo, de las diversas confesiones cristianas, ortodoxia, mundo de la Reforma, con todos sus grupos, etcétera, todos en unidad en esta intención. Que todos sean uno, que decía Jesús en la última cena, pues esto lo acogemos en nuestro corazón y lo pedimos. Bajo el lema Actúa siempre con toda justicia, este año celebraremos el octavario de oración por la unidad de los cristianos, recordándonos que la unidad no puede construirse al margen de la justicia. Los materiales y textos han sido preparados por los cristianos de Indonesia, país con 265 millones de habitantes, del cual el 86% se considera población musulmana. Sin embargo, un 10% de los habitantes de Indonesia son cristianos de distintas tradiciones. Esta amalgama, tradicionalmente, parte de su cultura, se ha desarrollado en armonía, en colaboración, en respeto mutuo, valoración. Han trabajado en este sentido por sacar el país adelante admirablemente, pero últimamente pues sí que se está observando aspectos en los que se está rompiendo esa armonía, esa unidad, y ahí es donde los cristianos de esas diversas confesiones de ese país entienden que pueden aportar para restablecer la justicia. Desde el Secretariado Diocesano de Relaciones Interconfesionales se propone una petición y una oración extraídas de los materiales de este año, que pueden pronunciarse tanto en las Eucaristías como en el rezo de la liturgia de las horas. En un par de semanas concluirán los 2 cursos de certificación profesional que organiza el área de empleo de Cáritas Diocesana de Toledo, en colaboración con otras instituciones y otras corporaciones. El objetivo de esta formación es ofrecer las herramientas clave para una treintena de jóvenes para que logren la inclusión laboral en el sector sociosanitario y de la dependencia. Como en todo lo que hace Cáritas, siempre son más importantes las personas, sobre todo cuando quieren dedicar parte de su vida a los más necesitados. Es algo que llevo desde siempre, soy cuidadora de corazón y de sentimiento. Esta es la actitud y la vocación de un cuidador. Estrella lleva 25 años trabajando en el sector de la dependencia y la discapacidad, un sector con mucho futuro, dado el bajo índice de natalidad. Por ello, Cáritas Diocesana de Toledo apuesta por la formación en este ámbito con la celebración de 2 cursos de 4 meses de duración cada uno y en el que participan 30 alumnos. Es una oportunidad que cada vez es más creciente y que para ellos puede ser un aliciente, un estímulo para finalizar sus estudios. Los cursos cuentan con 370 horas lectivas y 80 prácticas que se realizan en alguna de las residencias de mayores diocesanas del Arzobispado de Toledo. Una oportunidad que ninguno quiere perderse. A través de Cáritas ha sido un apoyo fundamental para que las personas que buscamos empleo
que queremos un trabajo digno, un trabajo capaz de sostenernos en el tiempo, nos lo ofrecen. Aparte de eso, los profesionales que nos han puesto para las prácticas, para la orientación y la formación son estupendos. Profesionales como José Ignacio Gómez, coordinador de las residencias diocesanas y que hoy ha impartido la ponencia sobre el presente y el futuro del empleo en el sector sociosanitario, o María Jesús Ibáñez, enfermera especialista en geriatría y representante del Secretariado de Pastoral de la Salud del Arzobispado, que ha hablado de cómo ser un cuidador siempre, una profesión importante y en constante evolución. Quería formarme y estar en residencia. Estuve 2 años en residencia y ahora, claro, obviamente hay que formarse, ponerse las pilas. De hecho, cuando acabe esto, seguiré haciendo cursos para mejorar la atención y luego de cara a nuestros ancianos pacientes. Una forma de dar una oportunidad a todos aquellos que quieren dedicar su vida a los demás. Sentirme capaz y útil para poder ayudar a las personas, porque a mí me gusta mucho y cuando me lo ofrecieron pues dije estupendo, yo lo voy a hacer y no me arrepiento, estoy feliz y contento. Y es que un estudio realizado por Cáritas revela que la soledad es un mal cada vez más extendido en la sociedad en la que vivimos. De hecho, más de 9 millones de personas en Reino Unido han pasado un año entero sin hablar con nadie. Haciendo un estudio estos últimos años desde Cáritas Diocesana, pues bueno, descubrimos que la realidad de las personas mayores es cada vez más alta, menos natalidad, mayor longevidad y además una situación social muy complicada que es la soledad. La jornada celebrada en la Biblioteca del Alcázar de Toledo ha sido organizada por el Área de Empleo de Cáritas en colaboración con la Junta y el Fondo Social Europeo. Muy bien, pues hasta aquí la crónica eclesial de esta semana. Ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Nosotros por nuestra parte les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene en este canal en el que, por cierto, haremos una cobertura lo más completa posible de la Jornada Mundial de Jóvenes de Panamá. Quédense por el momento con este vídeo promocional del canal oficial de esta Jornada Mundial en el que nos muestran los preparativos y la ilusión que han puesto en esta cita. Hasta la semana que viene, que sean felices. A livello diocesano sarà nel 2019 a Panama.